Buenas tardes a todas y a todos los asistentes a esta primera sesión del ciclo de charlas denominado Mujeres Fantásticas en tu Biblioteca, que es organizado por la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas del Servicio del Patrimonio Cultural y financiado gracias al aporte del Programa de Fortalecimiento de la Identidad Regional de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Como muchos de ustedes saben, este ciclo de charlas se realizó por primera vez el año pasado. En esa oportunidad tuvimos la posibilidad de contar con la participación de 7 destacadas mujeres del ámbito de la literatura, de la ciencia de nuestro país, que estuvieron presentes en 7 bibliotecas de la región de los lagos. Para este año, por las circunstancias que estamos viviendo a propósito de la pandemia, no ha sido posible replicar esta metodología, pero de alguna forma hemos logrado adaptar este ciclo de charlas a una modalidad virtual. Y en esta primera sesión, que va a ser moderada por Carolina Santana, que es la directora de la Biblioteca Regional de los Lagos, tenemos como invitada a Rosa Betty Muñoz, que es una destacada poeta regional de Chiloé, y que además por estos días está siendo nominada al Premio Nacional de Literatura. Así que una tremenda oportunidad para escucharla, para conocerla, para quienes no la conocen, y para saber más de su vida y de su obra. Así que, sin más, los dejo invitados a disfrutar de esta primera sesión y además a participar en las siguientes, que se van a realizar todos los últimos jueves de cada mes a las 17 horas a través del Facebook de la Biblioteca Regional y de otras bibliotecas municipales que van a ir rotando. Así que nuevamente un saludo a todos, a todas, y que lo disfruten. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto de estar en esta actividad. Hoy día debo decir que me dieron una gran misión. Hoy estoy encomendada en presentar a una mujer fantástica, a Rosa Betty Muñoz Cerón. Y digo fantástica en el amplio sentido de la palabra. Ella es poeta, profesora, ensayista y mucho más. Hoy tuvimos una noticia, me salió en el mostrador, se le hace una nota y donde aparece que comentamos con Rosa Betty hace poquito, una foto muy bonita de las 3 escritoras, mujeres nominadas en la poesía. Junto a Rosa Betty aparecen la escritora Carmen Berenguer y Elvira Hernández, que también postulan a este gran premio de reconocimiento a la vida y obra y a la dedicación de la vida por la poesía, por la escritura, y todo lo que ello significa. Bueno, un poquito para iniciar, ponernos en contexto de la vida de Rosa Betty. El doctor Iván Carrasco recuerda el paso de Rosa Betty como alumna en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Austral de Chile. Hoy la poeta chilota es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, además. Bueno, el doctor Carrasco la define así, comillas: Rosa Betty es una persona de la sociedad chilota que ha destacado por su vida dedicada a la escritura poética y ensayística, la formación de jóvenes artistas, la promoción de la mujer, la educación de los niños y jóvenes y el desarrollo de la cultura en su comunidad y, por lo tanto, de todo el país. Me pareció interesante este fragmento donde el profesor Iván Carrasco se refiere y como hace una síntesis, pero que resume en pocas palabras lo importante del aporte de Rosa Betty a la cultura no solamente de nuestro país, sino no solamente de su comunidad, sino de todo el país. Rosa Betty nació y ha vivido la mayor parte de su existencia en Ancud.
Estudió leyes en la Universidad de Concepción, pero luego se trasladó a la Universidad Austral de Chile a seguir su vocación de profesora de castellano. Durante sus estudios se destacó por su alto rendimiento, su colaboración como ayudante de literatura en las tareas docentes y también en su actividad paralela como poeta, oficio que inició muy joven. A los 18 años, por ejemplo, ella escribió el libro Canto de una oveja del rebaño, y que a propósito leí también que ella lo escribió allá en la Biblioteca Pública de Ancud, en jornada en que pasaba en ese espacio, ella como lectora. Formó parte del grupo de literario Chaicura de Ancud, dirigido por Mario Contreras. Se vinculó con el taller Aumen de Castro, dirigido principalmente por el escritor y profesor Carlos Trujillo, para luego fundar el grupo Índice con otros estudiantes de letras de la Universidad Austral. Para continuar y dar un espacio, le quiero pedir a Rosabetti que nos salude, y ella conversamos que quería iniciar con una lectura. Rosabetti, por favor. Hola a todos los que están conectados a esta actividad donde nos encontramos de una manera diferente a como se había hecho costumbre ya de vernos, de vernos en vivo, digamos. Yo quiero contarles que hay un temporal muy fuerte acá, a lo mejor se ven ahí los árboles moviéndose atrás de mí en la ventana de mi casa. Hay truenos y relámpagos, así es que ojalá que nos funcione la conexión. Yo quiero iniciar un saludo para ustedes con un poema inédito que escribí hace poquito para este tiempo, en realidad, de encierro. Se llama La voz de la casa, y son ejercicios para vivir el confinamiento. Yo voy a leer solamente algunos. Ejercicios para vivir el confinamiento. Lo primero será armar un escapulario por cada habitante. Tendrá una hoja de ruda en el frente y la palabra clave cosida en el revés. Se colgará del cuello con tiras de lana colorada y no se sacará a la vista hasta que termine el año de la peste. Lo siguiente es volver a las cocinas, todos, a las fragancias y el hermoso paladar, a la lengua original. Ahí está el niño y su hermana con el volcán de harina, poniendo la levadura, esperando que leude mientras la miran fijamente. Los hermanos no pelean y aprenden a hacer el pan. Por ningún motivo olvidar a los muertos, sentarse con los niños de la casa alrededor de la mesa de la cocina y ponerse a elaborar flores enceradas para cuando se pueda ir otra vez a conversar con los que partieron. Unos cortarán pétalos de papel volantín, otros enderezarán alambre para los tallos. La madre calentará restos de esperma y si tiene, le agregará velas de colores. Mientras todos trabajan, se irán acordando de los mayores, lo que hacían, cómo eran. Se hablará de ellos hasta que aparezcan y se sienten en el corro con sus cuerpos de aire. Se tomarán las flores desde el alambre y se sumergirán en la cera, se dejarán enfriar y se colocarán en el canasto que se ríe a boca abierta. Protegerse como un explorador, con linternas, ropa liviana, guantes, y salir a buscar objetos perdidos. La casa ha ido tragándose a lo largo de los años calcetines, tazas, manteles, cuadernos de notas, tenedores. ¿Cuántos tenedores? Hacer un mapa y repartirse las rutas de búsqueda. Prepararse para cuando se pueda salir. Como después de un temporal hay que ir a la playa y recoger lo que varó. Todos los locos, cochayuyos, piures que se soltaron con las furiosas arremetidas del mar. Recoger todos los restos que nos sirvan para el buen vivir.
El porvenir nuestro está allá atrás y bien adentro. Gracias, eso Gracias. para saludarlos. Gracias. Gracias, Rosa Betty. Como este es un conversatorio y tenemos un público, porque tenemos un público que nos está viendo y escuchando. Usuarios de las bibliotecas, de la Biblioteca Pública de Kemchi, que es anfitriona en esta oportunidad, y la Biblioteca Regional de los Lagos. Y público de todos los lugares, todos los que se están conectando, todos los que han entrado a esta sala a disfrutar de esta conversación con una gran mujer. Rosa Betty, siempre es como lógico pensar que para llegar a ser un gran escritor o una gran escritora, se tiene que ser también un gran lector y lectora. Quiero saber cuándo tú te iniciaste en la lectura, en qué época de tu vida empezó en la niñez o en la adolescencia. ¿Cómo nos puedes hablar un poquito de eso para saber esa parte tuya? Claro, para ser escritor en general, y si uno quiere y aspira a hacer un buen trabajo como escritor, no sé si eso de grande o de como medir lo que uno quiere en realidad es escribir bien, escribir ojalá lo mejor posible, comunicar lo que quiere expresar, el mundo interior o las visiones sobre la realidad que tiene. Y claro que hay que leer mucho, yo creo que es fundamental, es decir, yo creo que todos los escritores que conozco y que he leído son primero grandes lectores o leen muchísimo y después son escritores. Empecé a leer, yo creo que como muchos niños, primero a leer siendo una escuchando harto. En eso tengo el privilegio de que mi mamá leía en voz alta o me decía poemas en voz alta, por lo tanto mi primer encuentro con la literatura fue en esta práctica oral, que yo creo que es sustantiva para los niños, porque el escuchar en la voz de otro, y sobre todo de alguien que está encantado con lo que dice, también encanta a uno y contagia la maravilla de los relatos o de los poemas en este caso. Y aunque uno no comprenda cuando es muy niño, queda el ritmo y la sonoridad de las palabras y toda esa materia viva queda en alguna parte de la memoria, y después uno puede acudir y ya con comprensiones mejores ese tesoro que tenía lo puede traer a la luz de nuevo muchas veces durante su vida. En cuanto a los libros, yo creo que mis primeros encuentros fueron en la escuela, las muy buenas lecturas que nos daban en las escuelas básicas en nuestra generación. Leíamos mucha literatura chilena, mucho cuento de autores chilenos y harta poesía también. Y en la casa no teníamos como posibilidades de tener libros en mi casa, pero recuerdo que una de las cosas maravillosas que me pasaban es que mi mamá guardaba plata que tenía para la semana, unas pocas monedas para que yo pudiera ir a cambiar revistas. Había unos puestos donde uno iba a cambiar revistas y yo tenía un par de revistas, unas 3, 4 revistas, y todas las semanas iba a cambiar. Eso fue el encuentro con los cómics y con otro tipo de lecturas también que eran súper importantes fueron para nosotros. No sé, para todos los que nos criamos así, esos puestos de revistas eran muy transitados en Ancud en el mercado. Después fue el encuentro con los grandes narradores ya en la adolescencia, que también era en el sistema educacional, en el Liceo de Ancud, donde me formé y donde también estuvo mi madre y después yo tuve mis hijos. Era muy exigente y leíamos gran literatura en las clases de castellano. Estábamos obligados a leer y leíamos. Por ejemplo, yo ya en tercero medio leímos Rayuela completa, cosa que yo creo que no sucede hoy en ningún colegio donde den libros de esa envergadura a los estudiantes. Creo que eso hizo
que fuera tan importante para mí la palabra, el hecho de ir encontrándome cada vez con una educación también sentimental, que era lo que hacían los profesores, entregándonos, ¿cierto?, estas visiones de vecinos nuestros, chilenos. Es decir, leíamos a Francisco Coloane, Manuel Rojas, Marta Brunet, y después empezamos con latinoamericanos, leímos, y españoles, ¿no?, toda la media. Para mí fue un encuentro muy festivo con los libros, la verdad. Pero, sí, gracias, Rosa Betty. Sí, ahí está, veo la madre, el papel de la mamá, el papel de la madre, que es fundamental, de la familia. Luego los profesores, y también lo que me gusta de lo que tú has relatado, del exigirse, asimismo, de la disciplina. Y de ver que, por ejemplo, como tú dices, Rayuela lo leían completo, o sea, no había posibilidad de decir voy a buscar el resumen y ojalá lo más resumido posible, sino había como estos desafíos de exigirse a sí mismo más. Creo que eso, ahí están después los resultados, ¿no? Cuando siempre hay una exigencia mayor para hacer las cosas mejor, creo yo. Claro. Sí, yo creo que tenían que ver con el mundo adulto, que pienso que es un acto de confianza eso de exigirle más a uno, ¿eh? Creer que uno puede dar más y por lo tanto exigirle muchísimo. Yo creo que eso es un mérito del mundo en el que crecimos, es decir, un mundo adulto que creía en la capacidad nuestra. Exactamente. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que tú que te ibas a dedicar a escribir, que iba a ser parte de tu vida? Porque, no sé, yo no me imagino así como un día desperté y dije, eso es lo que quiero hacer, y allá voy. yo, yo me lo imaginaba cuando ayer pensaba en ti, que ¿cuándo habrá sido? Y cuando se dedican al arte, y decir, es una apuesta grande. Cuéntanos. Sí, no sé, yo ahí tengo que decir que no sé qué grado de conciencia, porque desde muy niñita quise ser escritora. Yo creo de verdad otra vez que tiene que ver con el entorno y el modo en que me criaron y el apego a las lecturas que hizo que, por ejemplo, me encontrara muy tempranamente con la figura de Gabriela Mistral. No me acuerdo en qué curso, pero muy pequeña leí una biografía sentimental de Efraín Esmule, parece que era, sobre Gabriela Mistral, y toda su vida completa a mí se me iluminó como una heroína. Yo siempre quise ser como ella y quería ser escritora desde que era pero muy niña. De hecho, mis compañeros se burlaban, sobre todo en la media, porque yo armé un diario mural, por ejemplo, que lo llevé yo todo, y lo cambiaba toda la semana y hacía una editorial. O sea, yo tenía una idea de mi participación con la palabra y con lo que tenía que decir y lo que quería expresar bastante clara desde muy niña. El primer poema que me publicaron en un diario, por ejemplo, estaba en séptimo básico. Entonces, siempre tuve como claro que quería ser escritora. Era mi sueño desde niñita. Ahora, tenía una idea bien como romántica también de eso, y escribía como todo adolescente, poemas de amor muy malos, e imitaba a escritores que a mí me gustaban, pero yo creo que cuando realmente empecé a trabajar en serio, significa que con el máximo nivel de exigencia dentro de mis posibilidades y todo, fue en la universidad, cuando llegué a estudiar castellano a la Universidad Austral en Valdivia. Lo demás eran intuiciones y un impulso medio ciego que tenía de que quería ser escritora. Eso. Sí, yo lo asocio a la música, al músico, al pintor, al escultor, porque esa necesidad, y lo van cultivando y empiezan así de a poquito, pero que saben que ese es el camino. Y como dices tú, bueno, después en la universidad, ahí ya fue tomado
con mucha dedicación, digamos, porque perteneciste a unos talleres que aquí nombran talleres literarios, que también son como bien decidores, ¿cierto? ¿Qué Claro, dices? claro, porque el trabajo con otros jóvenes que tenían, muchos de ellos, mejor formación que yo, tenían mejores lecturas, encontrarme con un grupo de creadores que ya tenían una experiencia dentro de la poesía mucho más intensa y también, como digo, lecturas que fueron para mí movilizadoras y que fueron sorprendentes, yo creo que me hizo muy bien, es decir, a la obsesión que tenía por la escritura, pero fue llenándose de contenido, que fue muy importante para mí, la relación con otras personas, con otros escritores. Eso yo creo que fue lo que realmente benefició el tema de cómo finalmente terminé dedicándome a la escritura, yo creo que como un oficio, entendido como aquello a lo que realmente dediqué mi vida. Si yo estudié el lenguaje y estudié castellano porque me iba a servir para ser escritora, que es el eje fundamental. Claro. Bien, tu poesía, si bien trata temas del terruño, son temas universales, tienes temas universales bien potentes, y también tiene una raíz territorial, está circunscrita al archipiélago de Chiloé. Entonces tiene mucho que ver la comunidad, ¿no es cierto?, con tu obra. Un artista que se nutre, yo digo, de la observación crítica. ¿Cómo describe este hecho, esto de esta pertenencia, de esa necesidad de que está como tan asociado tu escritura con el territorio? Y de hecho tú saliste lejos a estudiar y volviste a tu tierra. Y tú has dado todo eso todo ese conocimiento de la tierra, de la gente, del espíritu y de las vidas de Chiloé, y esto ha salido al universo. ¿Qué puedes decir al respecto? Eso, esa parte que me parece muy, muy interesante. Esa relación que tú tienes. Bueno, yo creo que como varios escritores, no soy yo solamente, hay muchos que han decidido no quedarse en los lugares desde el cual no solo han crecido, sino que han hecho, le ha hecho sentido trabajar con los elementos culturales de los que son parte. Así como escribir, por ejemplo, para mí en la lengua española, que es la lengua madre para mí, porque en ella aprendí a leer, por lo tanto, a creer, a soñar, a imaginar. Todo ha sido a través de esta lengua que es tan hermosa, tan bella, ¿no? Y asimismo yo siento que tal como me he tratado de instalar en esa lengua, conocerla lo más posible, también me pasa con la cultura general de Chiloé, que es una mezcla de tantos elementos, ¿no?, que son riquísimos cada uno, y son parte estructural también de mi visión sobre el mundo, es decir, todos los elementos que componen esta cultura han diseñado una manera de entender la realidad y una manera de vivir un mundo propio, que tiene rasgos que a mí me parecen súper interesantes y que yo creo, si pensáramos, por ejemplo, en soñar un mundo distinto, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, que esta pandemia ojalá sea un rediseño, nos lleva a rediseñar una vida otra distinta, tiene elementos que yo quisiera para esa vida y ya las tiene la cultura chilota. Por ejemplo, la convivencia como comunidad, el resolver temas en conjunto, en colectivo. Tenemos experiencias súper concretas en ese sentido. Una pura cosa, apenas apareció este tema de la pandemia y empezó a quedar mucha gente encerrada en sus casas, inmediatamente aquí en Ancud apareció una página en la web que era de trueque, para hacer trueques.
yo tengo tal cosa, cambiemos por esta otra. Es decir, es como a la menor estímulo, o a estímulo, no, este no es menor, es un estímulo importante, pero aparecen estos residuos de experiencias vitales que parecían desechados ya por este sistema, sobre todo por la ferocidad de este sistema económico en el que vivimos. Y esos signos a mí me parecen que son propios y que deberían estar dentro de las conversaciones que tengamos para un país que soñamos, o cuando menos un Chiloé que queramos recuperar esas formas, prácticas comunitarias, por ejemplo. Bueno, todos esos elementos que para mí son muy valiosos, forman parte de un mundo y de una manera de entender el mundo que yo quisiera que también se transmitiera en la poesía, porque es parte estructural de mí también. Yo escribo desde lo que soy, desde esta parte del mundo, también desde el ser mujer, ¿cierto? También de la edad que tengo, la generación a la que pertenezco. Es decir, hay muchos elementos a los que uno va acudiendo, extrayendo de cada uno de esos lugares, ¿no? Para construir la obra literaria. Que, entre paréntesis, es cierto que parte desde Chiloé, pero siempre uno quisiera, y yo espero que los buenos lectores, creo que lo hacen los buenos lectores, van mucho más allá y saben que es una poesía que le habla al hombre de otros lugares, a la persona de otros lugares, al sujeto de otros lugares, de otros tiempos incluso, porque es lo mismo que nos pasa cuando leemos literatura, no sé, francesa o de otro siglo, es decir, que podemos reconocer allí al ser humano, ¿cierto? En los buenos escritores los podemos reconocer. La ambición mía es esa, que pudiera transmitir, ¿cierto?, un entorno y unas personas, gente, en maneras de vivir que son también aplicables a otros entornos y a otros tiempos, que se pueden comprender más allá de las folclorizaciones o de las reducciones, sacar de la gran lectura de lo que es una nación o un mundo más amplio, ¿no? Yo creo en lo que tienen que decir los espacios como los nuestros, donde las relaciones humanas, donde el interior del hombre uno tiene oportunidad de mirarlo con mucha atención, porque están los tiempos para hacerlo. Nunca me compré mucho el tema del ciudadano del mundo, en este mundo globalizado, y que ya vemos a dónde estamos llegando. No, estamos ya. Y obliga a la realidad a volver a los interiores, tiene que ver con las prácticas y con toda la vida a la que fuimos empujando, ¿cierto?, a esta humanidad tan frágil de la que somos parte. O sea, volver a lo comunitario, eso, el valor que tiene de la vida en comunidad, el valorar lo que se tiene, es fundamental. Bueno, han llegado muchos saludos, Rosabetti, muchos, y quiero, si me permites, vamos a leerlos. Acá dice Fabiola Hot, gracias por este encuentro. Carmen Pacheco Miranda, qué bello poema de lo que fuimos y que hemos vuelto, dice. Desde el Cerro Cárcel te saludamos, Florentina, Natalia y Dinora. Irse Andrade Velázquez, un saludo a Rosabetti, la escuché en El Conquistador, formidable. Por aquí, Domitila Uribe, hermoso poema que recuerda mi niñez en el campo, con ese lenguaje tan propio de nuestra zona sur, con raíces chilotas. También había uno bien especial aquí de María Teolinda Higueras. Ella dice, un orgullo y linda tarde el poder disfrutar este momento con Rosabetti. Esos son los saludos para ti, Rosabetti. Todo el público que te está escuchando y mirando está feliz. Gracias a todos. Lluvias realmente está impresionantemente fuerte, temporal. Oh, pero ¿puedo escuchar los saludos? Rosabetti.
Bien, vamos esperando que vuelva la conexión. Vamos a seguir hablando un poquito de la obra de Rosabetti. Bueno, ella, como dije delante, es escritora, poeta, pero también es profesora. Ha dedicado cerca de más de 31 años a la pedagogía. También se ha dedicado hace 11 años a los talleres literarios. Trabaja con jóvenes. Así que también cuando podamos conectarnos nuevamente con Rosabetti, vamos a entrar en ese terreno, ¿no es cierto?, de la formación y de sus obras, porque también les vamos a pedir que nos lea su trabajo. Ella, bueno, es una poeta universal y con esto de la postulación lo tiene bastante contentos a todos. Creo que están llegando más mensajes. Veamos. Ya. Estamos a la espera de que se vuelva a conectar Rosabetti. Ya. Por acá están llegando más saludos para Rosabetti. Dice Bernardita Hurtado Lop. Abrazo desde Palena. Emma Erna Matos. Me encantan los temas de la biblioteca, dice aquí. Felicitaciones, me da gusto escucharlos. A ver, sin llega más. Mientras esperas. Por ahí estará Rosabetti. Por ahora se cayó. Entonces vamos a hacer una lectura mientras vuelve. ¿Está? ¿Está Rosabetti? Vamos a tener que tener paciencia porque allá se desató un temporal por Ancud, por Chiloé. Así que estamos en espera, pero con un poco de paciencia ya nos volvemos a conectar con Rosabetti. Sí, sí. Ya, por ahí bien. Por ahí bien. Ah, ya, por ahí viene. Acá hay otro saludo, dice, envío un saludo desiertos del sector 7, Rosabetti. ¿Hay una significación especial escribir desde una isla como Chiloé? Eso cuando vuelva y se conecte, vamos a hacer esa pregunta que dice desiertos del sector 7. A ver. Volví, Carolina.
Hola Carolina. Hola, te habías marchado un ratito. Y ahí estás de vuelta. Bienvenida. Sí. Mira, hay están llegando preguntas. Dice, Desiertos del Sector 7 se llama, Rosa Betty. ¿Hay una significación especial escribir desde una isla como Chiloé? ¿Existe una significación especial? Claro, yo creo que sí, yo lo comentaba hace un rato, porque no solamente es la vivencia concreta, un tema simbólico el vivir y trabajar en una isla eh, con ese canal de Chacao que además de que uno tiene de unidad de país, me tocó a mí de joven, de cuando uno estaba realmente armando todo su mundo interior, me tocó más complejo de lo que es ahora. No existían los transbordadores, teníamos que ir en lanchas, subíamos en lancha, después de la lancha la bajábamos al otro lado. Una forma que iba resaltando y subrayando lo lejos que estábamos de los otros del continente. El continente como también un espacio donde ocurrían las cosas. Plantea en un poema bellísimo, ¿no? Cuando dice, en el pueblo hay muchas cosas lindas, allá debe estar la luna, que es un poema que emociona por esta especie ¿cómo es? De marginalidad que da el territorio, ¿cierto?, de vivir acá, pero también tiene sus privilegios el vivir acá, que es como el compartir, como decía hace un rato, un tipo de vida que es diferente, que está marcada por otros tiempos y por otros intereses que no han sido, y ha sido difícil erradicarlos para el sistema, este mundo tan consumista y tan lleno de fatuidad y superficialidades, como les ha sido difícil entrar acá. No, dentro de una cultura donde importa mucho más, ¿cierto?, las celebraciones con y en torno a otros, que el fijo, de repente que enero diríamos del acopio, del tener muchas cosas, ¿no? Claro que es importante ser parte de una isla, también tiene, yo creo que también con bastante concentración y como diría, con profundidad, ¿no? Lo que le ocurre a los seres humanos y a ciertas comunidades en determinadas condiciones y en determinados tiempos. Nos ha tocado ver muchos tiempos distintos acá, y poder conversarlo, poder reflexionar, poder escribir sobre ellos, ha ido dándole cierta textura al trabajo literario que hago. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo cree usted que determina el territorio en la creación poética? En su caso, si lo ha hecho por usted. Claro, sí, es una pregunta que se repite en varias ocasiones, se parece mucho a la anterior también, sí, exactamente, a lo que tú misma comentabas hace un rato, Carolina, porque es una preocupación que está teniendo mucha gente ligada al territorio de la literatura, que respecto de cuánto del entorno, del lugar geográfico, de la geografía también humana, influye o no dentro de la palabra. Yo estos días me estaba acordando mucho del poeta Jorge Torres, que es un poeta valdiviano que yo admiro mucho y que falleció, que sería muy bueno volver a leerlo, ¿cierto? Para los que están escuchando y que no lo conocen, ojalá que vayan a buscar sus libros. Jorge Torres
decía, yo escribí de espaldas al país. De espaldas. A como lo hemos decía que él habló del paisaje de su alma. Sí, uno puede decir, hay gente que ha optado por hacerlo de otro modo, pero una construcción del alma, de la que menciona Jorge, también está construida por el paisaje en el que uno estuvo. No es lo mismo, yo creo, una persona que se ha formado en los territorios secos, agrestes, y sin lluvia, del norte de Chile, por ejemplo, a nuestra humedad permanente, a estos temporales como aguacero, como está ocurriendo ahora. Es decir, definitivamente el carácter de las personas, la misma forma de vida, estamos obligados a estar mucho tiempo dentro de la casa por la ferocidad del clima. Y eso hace de uno también una manera distinta de ser. Y yo creo que todo eso en una escritura preocupada y una escritura exigente, tiene que estar presente todo lo que el territorio también dice, ¿no? Ya, muchas gracias. Entonces ahí está la respuesta, ¿cierto? Que a la consulta. Bueno, aquí hay otra de Dinora Fuente Alba Díaz. Dice, ¿cómo abarcas el tema de género en tu poesía? ¿Cómo tomas, cómo lo interpretas? Debe ser algo así. El tema del género. Esa también es una buena pregunta, porque también es muy contingente esa pregunta. También yo no diría que hago un esfuerzo, digamos, ideológico por trabajar el tema de género, porque sale con absoluta naturalidad, sin necesidad de hacer discursos especiales respecto de eso, porque provengo precisamente de una cultura donde la mujer haya tenido un papel fundamental. Lo hemos recordado varias veces, la gente que conoce de la cultura de Chiloé sabe que durante décadas la falta de trabajo en las islas más pequeñas, por ejemplo, hacía que los hombres tuvieran que irse a buscar trabajo lejos, normalmente en la Patagonia Argentina, y entonces las mujeres se quedaban solas y eran las que llevaban la siembra, la crianza de los hijos, etc. Un mundo muy ligado a las preocupaciones, a los sentires de las mujeres. Todas las mujeres fundamentales en mi vida, las viejas voces que yo más respeto y que intento darles lugar en mi trabajo, son mujeres, tías, madres, abuelas, vecinas, profesoras. Es decir, mucho del mundo de las mujeres que aparece es un mundo, por mi experiencia vital, desde muy pequeña. Y a lo largo de la vida, también como profesora, y como me he dado cuenta, es tan evidente, ¿no?, de la tremenda postergación que ha habido de las mujeres. Toda esta enorme riqueza y esta fuerza femenina ha estado muy ligada a ciertas funciones y cierta manera de mirarla, que las ha sustraído de muchos lugares en el mundo tan complejo donde vivimos, que habría sido súper positivo tenerlas. No sé, el ámbito más público, ¿no?, el ámbito de profesiones, gama más amplia que lo que tuvieron durante históricamente, ¿no?, reducida a las labores domésticas o a la maternidad, más bien como una construcción cultural que por decisión propia. Yo soy una fanática de los niños y he sido una madre muy como deseosa de ser madre, y una abuela también, pero cuando es una elección, me parece bien a mí, y no como una imposición ni de la sociedad ni de la cultura, que tengan que obligatoriamente las mujeres tener que tomar esos papeles.
Creo que no solamente eso, hay muchos otros temas, el tema laboral y sobre todo el tema tan tremendo que cada vez más duro no ni siquiera aceptar es la palabra, pero más duro de digerir, de mirar, de ver de frente, que es el tema de la violencia, que es donde yo creo que está el peor, lo primero que habría ahora que estar revisando cuando se habla del tema de género, sin tener despachado como ese tema, sin tener resuelto el tema de la violencia contra las mujeres, es difícil hablar de todos los demás. Es muy feroz el tema de la violencia contra las mujeres. Bien, gracias. Sí, es un tema que nos tiene pendiente a diario, por todo porque la información también está ahí y sí, hay un problema que hay que resolver, que no está resuelto, que uno pasa el tiempo y sigue este tema que es un punto negro, que es la violencia, como tú dices, la violencia y cómo erradicar esa violencia contra la mujer. La educación, la sensibilidad. Claro, es importante la educación. Yo puedo contar que la experiencia personal que tuve escribí un libro que se llama El nombre de ninguna, donde el tema es, yo diría así a grandes rasgos, la maternidad no deseada o la otra maternidad, donde hay muchas experiencias de aborto y de violencia contra mujeres, sobre todo niñas y jóvenes. Aquí en Chiloé hay muchísima violencia y dentro de las casas, cosa que no siempre se asume y no siempre se conversa y no siempre se trata con la seriedad que debería. Así, exactamente. Bueno, en honor al tiempo, siguen llegando saludos de Osorno, Janet Muñoz Arismendi, un saludo de Osorno y felicitaciones por esta iniciativa. También las preguntas que dije delante también venía de la biblioteca de Fresia. También están por allá las bibliotecas públicas todas conectadas. Querida Rosa Betty, mira, eres poeta, ensayista y además profesora de castellano de enseñanza media, con experiencia en la formación de jóvenes por más de 30 años. También 11 años de los cuales has dedicado a realizar talleres literarios en el Liceo Domingo Espiñeira Riesco de Ancud. ¿Qué ha significado para ti ser una guía de estos talleres? ¿Cuál tú crees que es la contribución de ellos en la sociedad que habitan estos jóvenes? Bueno, lo primero tal vez es precisar algunas cosas. El taller que está mencionado allí como de 11 años, en realidad es una experiencia súper interesante que se produjo porque ese taller, lo del diferente que tuvo fue que formó parte de la jornada escolar completa. En el liceo era obligatorio tener un taller o 2 talleres y lo que podían era elegir dentro de una rama. Yo tuve el 30% de la matrícula del liceo durante esos años en el taller literario, cosa que era extraordinario como experiencia. Pero he hecho talleres desde que empecé a trabajar, desde el 84. Siempre, en todos los liceos donde he estado, he hecho talleres literarios, porque me parece que como principio, por formación, yo creo que tengo que retribuir de alguna manera todo lo que yo recibí también de la formación en talleres. Ahora, ¿cuál es el aporte? Yo personalmente creo, más que guiarlos, lo que yo he tratado de hacer durante todos estos años es
armar un espacio de encuentro a través de la palabra. Es decir, no me interesa, y creo que lo comentamos siempre cuando parten las reuniones de taller, que no estoy formando escritores. Yo creo que eso casi es imposible de hacer, enseñarle a escribir a otra persona literatura, sino que hacer lo posible para que se encuentren allí con la muy buena literatura que existe a su alrededor, a su alcance, y hoy día más que nunca, y además, sobre todo, para que usen la palabra como un medio de expresión de sí mismo y de conocimiento de otros. Esos son los objetivos generales que me planteo todos los años. Por lo tanto, se crea un ambiente donde hay mucha conversación. A veces pasan semanas en que no se hace más que conversar, más que escribir. Conversar, leer harto en conjunto, comentar textos, y cuando empieza el proceso de escritura uno se maravilla. Yo en lo personal tengo que ser una agradecida porque todos estos años en contacto con jóvenes a ese nivel ha sido un enriquecimiento para mí, para estar todo el tiempo renovando mi confianza en los que vienen, mi confianza en las palabras, en las maneras de entender la realidad, aprender de ellos muchísimo. Me mantengo al día, si no estaría, tal vez, no sé si habrán vínculos más positivos que la conversación y el afecto con los jóvenes, que para ser ciudadanos de este mundo de hoy, del más contingente que tenemos. Así que yo creo que el valor es ese, acercar a jóvenes a la palabra como medio de expresión, ojalá de sí mismo y de otros también. Lo demás viene solo, el amor por los libros y por la escritura, a veces. Sí. Muchas gracias por tu respuesta. También aquí hay otro saludo desde Chiloé. Marcia Barriga Santana dice, Chiloé, tierra mágica, todo acá inspiración, hermosa escritora chilota. Por ahí le dicen de Chiloé. Tú tienes muchas obras a tu haber. Voy a nombrar así algunas, por ejemplo, En lugar de morir, Hijos, Baile de señoritas, La Santa, Historia de una elevación, Sombras en el Roselot, Ratada, En nombre de ninguna, Polvo de huesos, Misión circular, Técnicas para cegar a los peces. Obras que te han valido el reconocimiento nacional e internacional. Muchas de ellas han sido traducidas a diferentes idiomas y tu trabajo ha sido valorado por investigadores literarios del país y del extranjero. Y a su vez se ha difundido tu poesía en numerosos festivales, ferias del libro y presentaciones literarias en países como México, Argentina, Venezuela, España, Polonia, Francia, Inglaterra, Islandia, Italia y Alemania. Entre las distinciones por su trabajo, Rosabetti, se cuentan el Premio Pablo Neruda el año 2000, el Premio Consejo Nacional del Libro como Mejor Obra Inédita, 2002, por Sombras en el Roselot, Premio Altazor 2013 por la obra Polvo de Huesos. Bueno, en cada una de estas obras has entregado parte de tu vida a este trabajo creativo, has dedicado mucho tiempo en este proceso. Incluso yo leía que varios años para sacar adelante una obra. ¿Cuál de estas obras te costó más que salga a la luz? ¿Y cuál de ellas tú, al releerla, no le cambiarías nada, la dejarías tal cual? Es difícil porque en realidad uno trabaja en paralelo varios textos. El otro día estaba haciendo una revisión de mis archivos de hace años y hay algunos libros, por ejemplo un libro que acaba de aparecer ahora recién, hace nada, hace como menos de una semana, que se llama Santo Oficio, que sacó la editorial UDP. Ese libro, que es nuevo, estaba escribiéndolo ya en 2014, es decir, hace ¿cuántos años? 6 años. Es decir, en paralelo uno trabaja muchos libros. Yo no hay... Lo que me cuesta a mí es la corrección, el trabajo ya más pulir, considerar cuando está terminado. Ese tipo de cosas lo cuestan, yo creo que a todos los escritores.
porque cuando uno está en la intimidad y escribiendo lo que quiere, ¿no? Puede pasar, no sé, fácilmente de un texto a otro y por cantidades impresionantes, pero después recortar y dejar lo mínimo, o sea, no porque sea mínimo, sino que dejar aquello que realmente uno cree que ha logrado establecer ese sentido en sí mismo del texto, que ha logrado ser en términos líricos lo que uno quería, y además parecerse a la percepción que uno tenía de ciertas imágenes o de ciertos momentos. Ese trabajo es duro y es de mucha corrección. Yo me acuerdo del querido profesor también y poeta Floridor Pérez, que tenía una goma gigante y decía que ese era el primer instrumento de un escritor, una goma gigante. Borrar mucho más que lo que se escribe. Y yo he tratado de seguir las enseñanzas de Floridor, y borro mucho y rompo y amuño la hoja mucho más que las que dejo. Y de los libros que yo considero como, no sé si logrados, porque no es logrado, pero sí que dentro de lo que tengo escrito, que con lo que uno, los recursos que tiene logra conseguir, yo diría que Ratada es un libro que a mí me parece en sí mismo un cuerpo cerrado que no necesita retoques, no es más que lo que logré en ese tiempo y eso quedó y está ahí, y yo vuelvo a leerlo y no sacaría nada ni cambiaría nada. Logró ser fiel a sí mismo y eso me parece de ese libro. Muchas gracias, Rosa Betty. Mire, por acá viene otra pregunta, dice, Rosa Betty, ¿por qué crees que fuiste nominada al Premio Nacional de Literatura? ¿Cuál crees tú que es tu mayor aporte a la creación literaria? Eso preguntan acá desde, creo que de Osorno, de Temuco, porque creo que también hay un saludo de Temuco, pero no me queda claro. Voy a preguntar de dónde viene quién la hizo, Rosa Betty. Bueno, es una pregunta complicada esa, porque ¿cuál es el aporte de uno a la creación literaria? Es súper difícil que uno mida eso. Pero yo podría decir lo que yo pienso de la Universidad de los Lagos, que hizo esta nominación y que me parece un gesto. Primero, que lo agradezco muchísimo, me alegra mucho también, pero yo creo que es un gesto muy lúcido y un gran gesto político, porque es poner en el escenario nacional las voces que normalmente no están consideradas dentro de del centro, o de los centros donde está la mayor difusión, la mayor cantidad de crítica, todas las decisiones que se toman respecto del canon, o sea, quiénes son las obras literarias que, por ejemplo, van a estar dentro del aparato educacional. Me da la impresión que en ese sentido este gesto es un gesto súper importante, muchísimo, porque pone en circulación unas voces, otras voces, no solamente la mía, porque el hecho de que uno esté hablando en entrevista y que esté a la atención puesta sobre uno, también uno nombra a otros escritores del sur y a otros creadores del sur, y va sumando lectores que de todos modos, cuando ven que hay una literatura que se hace acá y que no es la ingenua ni folclórica que suponen los del centro que se hace, buscan también a otros escritores. Es la apuesta que yo creo que no solamente es personal, sino que yo creo que el papel de la Universidad de los Lagos, que asumió como esta tremenda tarea, ¿no? De poner en valor el trabajo cultural que se hace aquí en la región, en la provincia. Y mira tú cómo será de claro el hecho de que hay sectores completos ignorados dentro del canon nacional, que hay un gesto que se ha repetido mucho estos días, y yo lo voy a volver a decir. En 70 años se ha dado, Gabriela Mistral es la única poeta mujer chilena que se ha sacado el Premio Nacional de Literatura. O sea, ahí tienes todo un tema de género. Las mujeres no se han sacado premios nacionales. Han habido otras 4 narrativas, y cada vez que le han dado un premio ha sido una discusión enorme. Toda la discusión que hubo para darle el Premio Nacional a Diana del TIT, la última que lo tuvo en narrativa. Es decir,
no basta la obra, porque hay una tremenda obra de cada una de estas mujeres, sin embargo han sido cuestionadas y muchas veces han quedado fuera del espectro de los escritores nacionales. ¿Por qué es importante este premio? Porque uno pone en circulación estos nombres y establece, para mí lo más importante de todo, cierto cuerpo de lecturas que después están ligados a todo lo que el aparato educacional también transmite. Es decir, los escritores que suelen estar en la lista de los premios nacionales son leídos en las escuelas, son editados para los colegios, etc. ¿Cómo no va a ser importante que estén grupos que no han sido considerados anteriormente? O sea, me parece que además, para que haya una lectura nacional de lo que realmente es la literatura chilena, necesita tener la expresión de toda la diversidad que hay. Cada vez hay más escritores, por ejemplo, de pueblo originario, que son extraordinariamente buenos, han ido creciendo además, mientras más visibilidad tienen, y más lectura, y más contacto con otros escritores, y viajes, y más encuentros de escritores, más ediciones de sus libros, se va enriqueciendo, y eso nos enriquece a todos. Lo mismo que pasa con las mujeres y con todos los mundos olvidados que han habido hasta ahora en la literatura. Ya. A ver, muchas gracias, Rosa Betty, y creo que todavía hay preguntas. No, esa pregunta que recién fue Domitila Uribe, quien hizo la pregunta del premio, del significado. Ya, también tengo por acá, vamos a seguir buscando. Bueno, tiene que ver con lo anterior, que yo tengo otra pregunta. ¿Qué piensas? Ya, hay la última pregunta, espera que hubo una interrupción. ¿Qué piensas de la reivindicación de la mujer? Creo que, y si hemos avanzado algo, porque tiene mucho que ver con lo que te preguntaron delante. Sí. Bueno, sí, evidentemente hemos avanzado, o sea, evidentemente yo misma soy un ejemplo de mujeres que hemos logrado tener una experiencia profesional y una apertura a participar de mundos donde no lo tuvo mi madre, ni lo tuvo mi abuela, y muchas mujeres de mi entorno simplemente familiar. Es decir, ha habido un avance, pero respecto de lo que queda por hacer, es un avance pequeño, todavía nos falta muchísimo. Falta mucho. Son trabajos que lentos, porque es una transformación de una manera de entender la realidad. Hay unas marcas culturales que están demasiado profundamente inculcadas desde la formación, desde la primera infancia, y que van a tener que ser cambiadas y transformadas desde la raíz. Entonces, claro, yo creo que hemos avanzado, como digo, pero como estamos ahora, hoy día, las generaciones jóvenes de mujeres están trabajando muchísimo porque los cambios sean más rápidos, claro, radicales, ¿cierto? Y bueno, a mí no solo me enorgullece, sino que me parece muy estimulante estar viviendo en este tiempo que estamos. Parece contradictorio, parece una paradoja, pero estos últimos 2 años, no que todavía no hace un año, de octubre del año pasado, que nos remeció a todos, que para mí fue una inyección de vitalidad, porque uno creía que había mucha gente que estaba muy contenta con este modelo y que estaba disfrutando de los beneficios de un sistema que es tan cruel, ¿no? Y cuando vino este estallido social y apareció como en la calle, tomándose la calle, el lugar donde debían estar todos los ciudadanos, demandando un mundo otro distinto, fue pero impresionante, con todo el dolor que hay alrededor también, con toda la violencia que hubo alrededor también. Sin embargo, está esa preciosa posibilidad de cambiar el estado de las cosas. Y eso mismo siento ahora, que está esta pandemia tremenda,
que nos obliga a repensar, a remirar, que deberíamos estar concentrados en soñar un nuevo país. Y bueno, en eso estamos, yo creo, y en eso las mujeres tienen mucho que decir, muchas formas distintas, formas que hemos aprendido también en las casas y con los papeles que se nos dieron, ¿cierto?, culturales, y que hay que rescatar. Todo el tema de la afectividad, el tema de la ternura, traspasarlo a nuestros discursos, ser capaces de entablar relaciones, de relaciones afectivas con los otros. Ese es un capital que tenemos. Excelente, Rosa Betty. Qué agrado escucharte. ¿Cómo aprendimos en esta hora y media casi que estamos conversando, creo, el tiempo? Claro, nos nutrimos de tus conceptos, de tus ideas, de tu forma, de tu visión de mundo, de tus obras. Bueno, ya estamos cerrando. Estamos cerrando este capítulo de hoy del segundo ciclo de Mujeres Fantásticas. Quiero agradecer enormemente a Rosa Betty Muñoz por acompañarnos, por conversar con nosotros, por dar a conocer más acerca de ella y de su obra, por desearle lo mejor en el Premio Nacional y a su vez saludar a quienes nos acompañan en línea, a todas las personas que trabajan en las bibliotecas públicas, que están conectadas ahora, a usuarios, amigos, amigas, y todo el público que destinó y que recibió esta invitación de buen agrado, y que escuchó y que nos han mandado muchas, y creo que todavía quedan algunas preguntas. Así que eso vamos a ir cerrando, y también quiero recordar que nuestro próximo conversatorio va a ser con Bernardita Hurtado para fines de agosto. Así que también dejamos abierta la invitación y nos despedimos afectuosamente todo el equipo de bibliotecas, usuarios que están presentes acá en este momento, talleres literarios también, porque la Biblioteca Regional también tiene un taller literario que se llama Letras en 4 Estaciones, que lo dirige Marlene Bolle. También yo vi muchos alumnas y alumnos que tienen su taller literario y también están asistiendo en este momento. Así que muchas gracias. Y nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.